Hola pájaros, aquí Cóndor. Esta semana se han acelerado las presentaciones de modelos de motos para 2021. Algunas completamente nuevas, otras con cambios interesantes respecto al modelo anterior y otras que a duras penas pasan el listón como modelo nuevo más allá de la actualización de colores. Y hoy voy a continuar con mi resumen de motos nuevas de colega inexperto que le encanta hablar de lo que no controla. Antes de continuar, si no has visto la primera parte de mi resumen, dejo el enlace arriba y en la descripción. Y también dejo los enlaces a las fichas técnicas de las motos que voy a presentar en la descripción para no extenderme mucho en esos detalles en el video. Dicho esto, vamos a ver todo lo presentado en las 2 primeras semanas de noviembre. ¡Y empezamos! Yamaha MT-07. Después del revuelo levantado por el cambio de faro de la MT-09, pasando de tener cara de robot a convertirse en un cíclope, ha llegado el turno de la MT-07 para recibir el mismo look. Cierto es que la 07 nunca tuvo el par de ojos de sus hermanas mayores, pero de todas maneras recibió un nuevo frontal de LED que son la marca distintiva de esta nueva generación. Aparte de eso, han seguido el mismo concepto integrador que consiste en juntar el asiento, depósito y radiador lo más posible al motor, para generar así sensación de masa muscular. Otras novedades con respecto a la generación anterior son los intermitentes en LED, un manillar 3 centímetros más ancho y la pantalla de LCD invertida. La única pena es que al ser una MT es inevitable que su video oficial de presentación sea otro desorden de efectos especiales sin un mensaje claro. La MT-07 es la reina de su categoría desde su aparición, pero ya hemos visto en mi video anterior que hay una nueva aspirante a su corona, la Triumph Trident. Por precio y reconocimiento de la marca, yo imagino que la Yamaha seguirá siendo la más vendida, pero no se pueden confiar mucho de las intenciones de los ingleses. MT-09SP. Ya habíamos visto en el otro video la nueva MT-09 con su nuevo motor Euro 5 que ha subido de 847 a 889 centímetros cúbicos, con su correspondiente aumento de par y potencia, además de todas las mejoras típicas de una nueva generación como más ayudas electrónicas y menos peso. Bien, pero ¿qué tiene de nuevo la MT-09SP que no tiene la 09 estándar? Lo primero es la pintura premium con los colores de la R1 y luego está el control de crucero, mejores acabados en el basculante y otros componentes y por supuesto la suspensión mejorada tanto adelante como atrás, cosa que podemos confirmar porque es dorada. Royal Enfield Meteor 350. Gracias al gran éxito que han tenido en esta marca con sus Continental, según las afirmaciones de los representantes de Francia e Inglaterra, la Meteor 350 va a llegar a Europa en la primavera de 2021, así que tiene sentido presentarla en este resumen. Aunque es una para los de gustos clásicos, la Meteor 350 es una moto completamente nueva para 2021. Yo no sabría decir realmente qué es lo que han hecho los indios con este diseño. Es una moto al estilo estándar británico de vieja escuela, pero con un asiento lo suficientemente bajo como para que algunos la cataloguen como una custom a la americana si así lo desean. Y más todavía con todos los accesorios para rutear puestos. Es lo que pasa cuando nos traen cosas pensadas para otros mercados. Pero bueno, la idea de una moto de baja cilindrada, pero con la potencia suficiente para salir de ruta, con solo los componentes necesarios y de buena calidad, no suena nada mal. Dando el inevitable repaso técnico, tiene un motor monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos con una transmisión de 5 velocidades, frenos ABS interconectados y un depósito de 15 litros. Está homologada para la normativa india BS6, que es prácticamente la misma Euro 5. Así que me espero ver a muchos futuros moteros estrenando su carnet A2 en esta máquina cuando llegue al viejo continente. Ducati Multistrada V4. Los boloñeses nos han soltado prácticamente todas sus novedades esta semana, salvando la Scrambler 1100 Dark Pro que ya habíamos visto en octubre. Este mes lo han iniciado por lo grande con las totalmente nuevas Multistrada V4 y V4S. Ducati está tan orgullosa de su nuevo motor V4 Gran Turismo que incluso le hicieron una presentación oficial antes de presentar la moto que lo lleva. Así que vamos a acariciarles un poco el ego y decir 3 cosas sobre este motor. 1. Está basado en el V4 de la Panigale. 2. No utiliza el sistema desmodrómico en el tren de válvulas. 3. El intervalo de mantenimiento es de 60.000 kilómetros. Lo del sistema desmodrómico viene genial para altas revoluciones, pero pierde su ventaja cuando lo que importa es el par como en la Multistrada.
O por lo menos esa es la conclusión a la que he llegado después de perderme intentando entender explicaciones demasiado complicadas que no vienen al caso. Y lo del mantenimiento cada 60.000 kilómetros en una moto pensada para darle la vuelta al mundo me parece de nivel genio. Ducati ha crecido mucho en las últimas 2 décadas y como la multistrada es su buque insignia para la carretera, esta nueva V4 viene con toda la tecnología que tiene la marca a su disposición. Pero lo que más llama la atención es que es la primera moto con radar delantero y trasero, que según dicen sirve para el control de crucero adaptativo, por ejemplo para seguir el ritmo del vehículo que te precede, y también para detectar puntos ciegos. Scrambler Night Shift. Esta es la segunda Scrambler totalmente nueva presentada para 2021, y con esta ya vamos en una de 400, 6 de 800 y 3 de 1100 centímetros cúbicos. Así, tiene mucho sentido que la línea tenga su propio sitio web en vez de ser una sección en la web oficial de Ducati. Como decía, la nueva Night Shift se convierte en la sexta versión de la Scrambler de 800 centímetros cúbicos. Esta variante es bastante parecida a la básica, a la Icon Dark, pero con unos cuantos cambios que la convierten en un artículo de mayor calidad, y son las llantas radiales, el asiento plano estilo Café Racer y un manillar más ancho con los espejos en los extremos que están tan de moda en este tipo de motos. Por supuesto, también viene con una pintura de un tono oscuro, aunque de mayor calidad, que la marca ha bautizado como gris aviador. Vamos, que es una Scrambler al mejor estilo Café Racer, pero tirando más al café, que para tirar al estilo Racer ya tienen la Scrambler Café Racer. Antes de cerrar con este modelo, es cierto que Ducati ha hecho presentación oficial de toda la línea Scrambler 800 para 2021, pero la realidad es que aparte de la Night Shift, todo lo demás son simples actualizaciones de colores. XDiavel Dark S y Black Star. La otra novedad para Ducati de esta semana es que aprovechando que la XDiavel tenía que ser actualizada para la Euro 5, ahora además pasa de ser un modelo a ser una familia. Antes estaba solo la XDiavel S, pero a partir de ahora tenemos la versión barata, o bueno, siendo sinceros, la versión menos desfalcante, que es la XDiavel Dark, la versión desfalcante, que es la XDiavel S de antes, y la muy desfalcante, que es la XDiavel Black Star. Empezando por la Dark, es el mismo concepto Dark que Ducati lleva aplicando desde hace más de 20 años con la Monster, y se trata de ofrecer la versión más barata posible sin comprometer el modelo. Esto lo logran pintándolo todo de negro mate y de paso abaratando unos cuantos componentes que no se notan en ese tono. La XDiavel S sigue siendo la misma del año anterior, pero con el nuevo motor, que igual vale la pena comentar que ha ganado 8 caballos con respecto al Euro 4 sin perder par, cosa que no pueden decir todos los que han tenido que actualizarse a la nueva normativa. No teniendo más novedades, pasamos a la otra nueva XDiavel. La Black Star es nueva para 2021, pero es la típica jugada perezosa para salir en las noticias con que te has creado un modelo nuevo y arañar unos euros adicionales a los más fanáticos. Esto lo digo porque la mecánica y la electrónica es la misma de la XDiavel S, pero con una pintura diferente, con los cabezales de los cilindros pintados en rojo y con un forro de gamuza para el asiento. Bueno, las llantas también son diferentes y entiendo que de mejor calidad y menor peso al ser forjadas, pero a decir verdad me gusta más cómo se ven las de la S. Honda NC750X. El gigante japonés también ha estado muy presente en estos últimos días con varios modelos nuevos. Sus 2 modelos raritos pero gustosos con el motor de 745 centímetros cúbicos han recibido una buena actualización tanto en el motor como en el chasis que comparten. Empezando con la NC750X, podemos decir que las actualizaciones le han dado una buena limada de 6 kilos, así que ahora pesa menos y tiene un poco más de potencia con más revoluciones y sin perder par. Todo esto obviamente superando la normativa Euro 5. Además, ahora es 3 centímetros más baja gracias a que han recortado un poco la suspensión. Esto no gustará a los pocos que la quieren para hacer un poco de off-road, pero seamos sinceros, esta moto no se compra para asustar conejos por el campo, sino más bien para rutear por asfalto. Honda no hace estas cosas sin saber quién es su público, y por lo visto su público tiene las piernas un poco cortas para el modelo anterior. Recordemos que lo que hace de esta moto una rarita es que tiene un buen compartimiento donde usualmente va el depósito y que puede almacenar un casco integral. Pues resulta que han recolocado la batería y esto les ha permitido ampliar en 1 litro la capacidad de dicha cavidad. Por último, hay que decir que la han pasado por el cirujano plástico y ahora se ve más angular y más moderna que antes.
XADV. La más rarita de las raritas también ha recibido una buena actualización. El motor que permite tanta rareza gracias a sus 2 cilindros paralelos inclinados casi cómicamente hacia adelante y que abren el espacio encima para esas ideas alternativas, ha perdido 2 kilos y mejorado sus prestaciones como decía antes. Aún así, la XADV con sus modificaciones no ha perdido tanto peso como su hermana más tradicional, pero sigue siendo más liviana que la versión anterior. Y al ser un modelo de más alta gama, ahora se beneficia de una pantalla TFT grande con muchas facilidades electrónicas como los 5 modos de conducción y el sistema propietario de Honda para el control del móvil con la voz. También tiene mejoras ergonómicas, como por ejemplo un asiento rediseñado y la reducción en el ancho de las plataformas para permitir plantar los pies en el suelo con mayor facilidad. También ha pasado por el cirujano plástico. En este caso, alguien que está convencido que la mejor idea es parecerse siempre lo más posible a la Africa Twin. CB1000R y CB1000R Black Edition. Las Neo Sports Café solo existen desde 2018, pero para 2021 ya tenemos el primer gran cambio en diseño de esta línea. Enfocándonos en la gama alta, la CB1000R, vemos que han cambiado el faro redondo por uno muy parecido que abre hacia arriba. Técnicamente es en forma de lágrima, pero a mí me hace pensar inmediatamente en el piercing tipo septum para la nariz. No sé, raro que soy yo. Al menos el faro de la Honda no me lo imagino lleno de mocos. Bromas aparte, lo considero un gran logro ya que demuestra que se puede ser muy moderno sin tener que recurrir a ángulos exagerados. También tiene llantas nuevas con más detalle que le dan una apariencia más premium. La única pega al diseño por mi parte es que el colín es un poco más esbelto que antes para generar la sensación de masa en la parte delantera. Ya sé que soy minoría, pero no me gustan los colines minimalistas. En cuanto a la tecnología, el display es muy similar, si es que no es el mismo TFT a color de la XADV con las mismas opciones de conectividad al móvil y que tiene muy buena pinta. El motor ya estaba bastante ajustado a lo requerido por la Euro 5, así que los cambios con respecto a la anterior versión, tanto en este aspecto como en el chasis, no meritan mención. En cuanto a la Black Edition, a diferencia de lo que significa el tono oscuro en Ducati, para Honda este es el modelo superior de la línea. Aparte de unos detalles en aluminio mecanizado que realzan su estatus como tope de gama, todo lo que se ve es de color negro oscuro, según ellos. En cuanto al resto de la línea Neo Sports Café, hay una nueva CB125R, pero como por ahora no hablo de ese segmento, antes de saltármela solo diré que es una 125 con horquilla delantera invertida, y eso no es fácil de ver. Por último, la CB650R sigue siendo la misma del año anterior. Bien, ese es el resumen ejecutivo de los nuevos lanzamientos de las grandes marcas en el mundo de las motos para 2021 realizadas en lo que llevamos de noviembre. Para el que quiera profundizar en datos técnicos de cada una de las motos, abajo en la descripción dejo los enlaces oficiales. Bien, este video se ha terminado, pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas y luego que pases a ver estos otros videos que me parece que también te van a gustar. Nos vemos en otra, pájaros.